En las últimas décadas, tanto a nivel mundial como en Uruguay, se ha visto un aumento de la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares. Y esa influencia o ese aumento que se ha visto se ha relacionado con cambios en los patrones de alimentación de la población, en particular el aumento de la densidad energética de la dieta, del consumo de alimentos ricos en grasas, saturadas y azúcares, y la disminución del consumo de vegetales, de frutas y de fibra. Dada esta relación que existe entre estas enfermedades crónicas no transmisibles y los patrones de alimentación, una de las posibles estrategias para disminuir la influencia de estas enfermedades es modificar los patrones de alimentación de la población, o sea, diseñar estrategias tendientes a modificar estos patrones. Debido a la complejidad que tienen los patrones de alimentación y el proceso de selección de alimentos de la población, lo que se ve es que para lograr el diseño de estrategias eficientes es necesario comprender cuáles son los factores que determinan los patrones de alimentación y cómo esos patrones se modulan por distintos tipos de variables. Entonces, en este contexto, lo que plantea el núcleo es básicamente generar información que permita comprender los patrones de alimentación de los uruguayos y entender cuáles son los factores determinantes de esos patrones de alimentación. Y ese proceso tan complejo está modulado por características que son propias de los alimentos, como sus características sensoriales, su composición nutricional, pero también por características propias de la persona, como factores psicológicos, el entorno en el que está, o sea que hay muchas variables o muchos factores, tanto sociológicos, económicos, psicológicos, que modulan esos patrones de selección de alimentos. Eso hace necesario, digamos, la interrelación de distintas disciplinas para poder comprender el proceso de selección de alimentos y estos patrones de alimentación de la población. Es por esto que el núcleo está compuesto por investigadores de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias Sociales, de Psicología, de la Escuela de Nutrición, y también participa el Instituto Nacional de Alimentación. Y específicamente el núcleo trabaja en tres grandes líneas. La primera, que tiene que ver con entender cómo los consumidores uruguayos percibimos que los alimentos afectan nuestro bienestar. Una segunda línea que tiene que ver con identificar los factores más relevantes que condicionan nuestra selección de alimentos. Y una tercera línea que tiene que ver con una estrategia en particular que se ha usado para modificar los patrones de alimentación o para tratar de que la gente consuma más saludable, que son la inclusión de rotulación nutricional en el frente de los paquetes o también en la parte de detrás, y en distintas actividades que se realizan en el núcleo se trata de entender cómo el formato de esa información nutricional afecta la percepción que tienen los consumidores de los alimentos que consumen y cómo modula sus patrones de selección. Entonces la idea es que a partir de estas tres líneas se pueda generar información que permita diseñar estrategias más eficientes para modificar los patrones de alimentación.